Hola gente, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a casa. Este es el vídeo de la unidad 4, gestión del patrimonio. Empecemos. El capítulo 4.1 se llama Patrimonio tangible e intangible, cultura popular y elitista. Bien, en el origen tenemos que en las sociedades latinas, cuando hablamos de patrimonio, lo concebimos dentro de la esfera familiar. Es aquel legado que tú vas a recibir como herencia de tu familia y que tú debes saber gestionar para transmitirlo a tus descendientes, ¿sí? El objetivo siempre es darle continuidad al lenguaje. Si tú tomas esa idea y la pasas al Estado, entenderás que el Estado lo que tiene que hacer es gestionar todos los recursos culturales, toda la herencia cultural, para poder pasarla a las generaciones posteriores. Esa es la idea. Por tanto, una política de Estado nace de una idea familiar, ¿sí? La idea esta de gestionar el patrimonio familiar. Si este orden se va manteniendo, lo que tenemos es que la tradición va a perdurar. Eso permite que el grupo humano siga unido. Si esa tradición se rompiese, podría poner en peligro la unidad de ese grupo humano, ¿sí? Bien, por tanto, la identidad, que es lo que está en el centro de todo esto, es una construcción social, es algo ideológico, es un artificio, ya que responde a valores previos. ¿Quién es el que debe gestionar esta identidad que ha heredado y que debe dejar para la posteridad? El gobierno, obviamente, es una obligación política, es aquel que ostenta el poder político. Bien, por tanto, simbólicamente nos representa a todos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas que tiene el patrimonio? Determinar cuál es su significado, cuál es su potencialidad y qué debemos hacer con él, es decir, cómo y en qué puede ayudar al desarrollo de la sociedad. Lo importante es evitar caer en uno de estos dos extremos. Creerse que eres tan importante, que tu país es maravilloso, es más que los demás, cosa que siempre es arriesgada y conflictiva, o caer en el otro extremo, hacer un uso mercantilista del patrimonio, simplemente intentar buscarle una explotación económica a través del turismo. Tampoco es eso, tenemos que conseguir el punto medio, ¿sí? Conseguir tomar aquello del pasado para traspasarlo al futuro y en el presente formar a nuestra gente. Esa es la idea. ¿Dónde podemos encontrar los antecedentes? ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron esto? Si nosotros hablamos de países de matriz hispana, necesariamente tenemos que ir a la antigüedad greco-romana, ¿sí? La antigua Grecia y la antigua Roma. Por tanto, debemos desplazarnos en el tiempo hasta el siglo V a.C. Esta gente ya se preocupa por intentar entender qué es el patrimonio. Y lo que hacen es una primera lista de monumentos importantes. Por ejemplo, la llamada lista de las 7 maravillas del mundo o las 7 maravillas del mundo antiguo. Depende de donde busques, encontrarás que introducen uno u otro edificio o construcción, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo intenté recopilar aquí una de las más populares y te dice, arranca con las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus olímpico, el coloso de Rodas, el templo de Artemisia en Éfeso, el mausoleo de Halicarnaso y el faro de Alejandría. Estos vienen a ser los más importantes. En clase habíamos dado algún que otro detallito con una infografía que que yo colgué en Classroom, ¿verdad? Bien, desde esa antigüedad seguimos hasta el siglo XVIII. En Europa, en el siglo XVIII aparece el romanticismo. Es una corriente ideológica que defiende que hay que intentar encontrar la esencia identitaria del país, rastreando fundamentalmente en las creaciones artísticas del pasado y en todo tipo de objetos del pasado. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es recuperar el origen de tu cultura para realzarla, para devolverle un valor. Si tú consigues eso, te apetecerá protegerla y explotarla en el sentido económico del término, cosa que siempre es beneficioso para unos y para otros, ¿sí? En la actualidad, si ahora pasamos a la actualidad, el expositor, el que conserva el patrimonio, siempre es el museo. ¿Cuál es el problema que tiene el museo? Que en la actualidad se suele medir la incidencia del museo por el número de visitantes que van a él, es decir, por la cantidad de ingresos que genera. No se ve tanto como un polo formativo, como un núcleo formativo. Ese es el problema, debería precisamente ser un núcleo formativo de nuestro grupo humano, ¿sí? Si seguimos en la actualidad vemos que uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente la globalización. Si os acordáis, la globalización implica una homogeneización de todas las diferentes culturas. ¿Cuál es el problema? Que si todos los países acaban haciendo más o menos las mismas cosas, estamos eliminando la diferencia cultural.
sabiendo que la diferencia cultural era nuestra mejor herramienta de adaptación al medio ambiente. ¿Sí? ¿Recordáis ese punto? Bien. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es intentar conservar el patrimonio como parte del conocimiento en gran medida para multiplicar nuestra personalidad en positivo y contrarrestar un poco esta globalización. Y para terminar con este punto, ¿cuál es la diferencia que hay entre cultura y patrimonio? Muy sencillo. Cultura es un conjunto de elementos materiales o inmateriales que caracterizan a una sociedad. El patrimonio es la gestión de esos elementos, ¿sí? Por eso también hablamos de patrimonio material e inmaterial, porque esos restos culturales también deben ser gestionados, ¿de acuerdo? Bien, nos veremos en el siguiente vídeo. Chao, chao, hasta luego.